partir de este momento comienza Encuentros Pedagógicos, el programa de renovación magisterial. Encuentros Pedagógicos, radiorevista, magisterio, sindicalismo, actualidad nacional, pedagogía. Sábados de 8:30 a 10 de la mañana. Bienvenidos. Muy buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan el día de hoy. Siendo las 8:30 de la mañana, abrimos Encuentros Pedagógicos, la radio revista de renovación magisterial. Hoy 9 de septiembre de 2023. Muy buenos días al magisterio y a cada uno de ustedes que nos sintonizan a través de los diferentes medios. Hoy los acompaña en la conducción del programa Karen Ortiz y en lengua de señas Paula Carvajal. Recuerden que pueden sintonizarnos los sábados en Facebook Live de Renovación Magisterial. Visítenos en nuestra página www.renovacionmagisterial.org, donde siempre encontrarán los audios y documentos citados en nuestras entrevistas y las noticias de actualidad del sector docente y de los trabajadores. Síganos también en Twitter, @encuentrospedac, @renovacionmac. Bueno, muy buenos días a todos. Hoy tenemos un programa bastante nutrido y espectacular. Le damos la bienvenida entonces a nuestra compañera Sonia. Bienvenida, Sonia, en nuestro rincón de Apolonia. Lo que pasó ayer se repite hoy. Las mujeres como botín de guerra. En los tiempos de la dictadura chilena, el cuerpo de la mujer siempre ha sido territorio de guerra. Bienvenida, profe Sonia. Bienvenida al rincón. El Rincón de Apolonia. Territorios de mujeres en perspectiva. Bueno, muy buenos días, profe Sonia. Aquí estamos de nuevo. Inicia el Rincón de Apolonia, Territorios de mujeres en perspectiva. El próximo lunes será 11 de septiembre y con seguridad el despliegue mediático se va a enfocar en la conmemoración global de lo ocurrido en los Estados Unidos en el 2001. Pero en América Latina hay una de las tantas heridas que tenemos abiertas que va a volver a doler. Ya serán 50 años del golpe militar en Chile contra el gobierno de Salvador Allende, que inicia un oscuro periodo de represión y de toda clase de horrores que nunca se terminan de superar. Y aunque las cifras muestran que la persecución se ensañó contra los hombres, las mujeres llevaron una de las peores partes: ser botines de guerra. El golpe de Estado dio lugar a una dictadura en la que se prohibieron los derechos y las libertades individuales y civiles y se llevó a cabo una fuerte represión contra los movimientos de tendencia izquierda y del progresismo. Pinochet gobernó desde 1973 hasta 1990. Según el informe de la Comisión Nacional sobre Prisión, Política y Tortura, conocido como la Comisión Valech, no existen cifras exactas sobre la cantidad de mujeres víctimas durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. En el artículo de Andrea Zamora Garrao, titulado La mujer como sujeto de la violencia de género durante la dictadura militar chilena, apuntes para una reflexión, publicado en la revista digital Nuevo Mundo, Mundos Nuevos, se aborda con detalle cómo la dictadura, como dispositivo de dirección moral e intelectual, pone a las mujeres en un retorno a los valores tradicionales, hacia una recuperación de sus roles únicos como madres y como esposas, lo que deriva en la perpetuación de un sistema de subordinación y de dependencia que relega a la mujer al espacio privado y doméstico. Las mujeres disidentes, que en este modelo ideológico militar fueron víctimas del disciplinamiento de género a partir del terror, sufrieron todo tipo de violencias físicas y sexuales y toda clase de vejámenes que se imponían con rigor desde la estructura patriarcal que impide la sublevación y más si ésta proviene de las mujeres. Tal y como lo afirma Zamora, prevaleció una especificidad de género en el castigo a prisioneras políticas en el contexto del régimen militar en Chile durante las sesiones de tortura y prisión política, que se orientaba hacia la reimposición de un orden social patriarcal, resaltado por la dictadura, lo cual produjo una exclusividad tanto en la representación dada a las mujeres para la sociedad y sus significantes, como en las formas determinadas de tortura para ellas,
En general, ambas maneras persiguieron disciplinarlas material y simbólicamente. En este sentido, el régimen militar materializó la definición de una política concreta hacia las mujeres durante la dictadura, que se expresó de la forma más torca y brutal en la tortura sexual, constituyéndose esta como parte de la totalidad de un dispositivo de disciplinamiento social para alcanzar los objetivos ideológicos y materiales del nuevo ordenamiento político, social, militar. Con base en esto, la violencia sexual como forma de tortura a mujeres se constituyó como una práctica permanente y legitimada por la dictadura militar, es decir, en una política de género institucionalizada como estrategia disciplinante hacia las mujeres. Y cómo quisiéramos decir que esto hace parte del pasado, que ya se superó, pero la amenaza fascista nunca se ha ido. Tampoco la mentalidad de la gente que añora que las mujeres vivamos en silencio, sumisas, conformes y apocadas. Pero eso ya no será. Nunca será. Soy Sonia Liliana Vivas Piñeros y El Rincón de Apolonia. Bueno, fue maravilloso este informe de Sonia, de la profe Sonia. Muchísimas gracias. Como les decía, el cuerpo de la mujer y de los niños siempre ha sido espacio para la guerra, territorio de guerra, el cuerpo femenino, y pues el golpe militar en Chile no fue la excepción hace 50 años. Vamos a seguir con nuestro encuentro con el movimiento obrero. Encuentro con los trabajadores. Novedades del movimiento obrero y la movilización social. Buenos días para todos y todas, especialmente para los maestros y las maestras que están en este momento conectados al programa de encuentros pedagógicos. Muy amables por su invitación. Desde la Central Unitaria de Trabajadores queremos contarles de 3 acontecimientos muy significativos en la vida del país. El primero, el próximo 14 de septiembre, entre el gobierno nacional que preside el presidente Gustavo Petro y las centrales sindicales y FECODE, la CUT, la CGT y la CTC, se va a realizar un acto político de la mayor importancia para, primero, reconocer al sindicalismo como una víctima de la violencia antisindical en Colombia, y 2, para dar los lineamientos en la reparación de ese daño causado por la violencia antisindical en nuestro país. Están cordialmente invitados para que se conecten al Facebook Live de la CUT ese día jueves 14 de septiembre a partir de las 9 de la mañana. El otro evento importante es la movilización nacional del próximo 27 de septiembre. Una movilización festiva, alegre, un carnaval por la vida para expresar nuestro respaldo al gobierno, a la paz total, a sus reformas sociales y evidentemente a rechazar cualquier intento que haya en el país de socavar y de derrocar al gobierno de Gustavo Petro. Será una movilización en todas las regiones y por tal motivo estamos invitando a que todos los trabajadores y las trabajadoras, los maestros y las maestras, ese día no nos quedemos en las casas ni en nuestros puestos de trabajo y por el contrario abarrotemos las calles y las plazas de Colombia en este evento tan importante de movilización social. Gustavo Petro ha dicho que sin movilización popular no habrá reformas sociales. Ese día el presidente de la República hablará desde la Plaza de Bolívar, una vez esté abarrotada pues por todos los bogotanos y bogotanas que ese día nos movilicemos hacia la plaza. Y por último, invitarlos a que el 29 de octubre, el día de las elecciones territoriales, ¿sí? No vacilemos un momento, por ninguna circunstancia, en respaldar los proyectos políticos, las candidaturas que evidentemente estén respaldando al gobierno del cambio y por tal motivo estén comprometidas con las transformaciones y el cambio que tanto ha requerido el país, que es producto del estallido social y que quedaron reflejadas en
la elección del presidente Gustavo Petro. Nos vemos en las calles y en la movilización social. Muchísimas gracias a Fabio Arias, presidente de la CUT. Y en este momento seguimos, vamos a darle la bienvenida a nuestro encuentro con la política. Vamos a ver si ya el candidato al Consejo Territorial de Barranquilla, Rodrigo Montoya, ha logrado la conexión. Bueno, mientras solucionamos las dificultades técnicas, les cuento que Rodrigo Montoya es economista, especialista en planeación y gerencia estratégica pública, profesor universitario, es directivo del SENA Regional Atlántico en la Subdirección de Planeación y Presupuesto, formador de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP Territorial Caribe y actualmente es miembro del Consejo Directivo de la Fundación que custodia la Casa Museo del poeta Julio Flores en Usiacurí, Atlántico. Él en este momento es nuestro candidato del Pacto Histórico en las elecciones territoriales para el Consejo de Barranquilla. Rodrigo Montoya, buenos días. Sí, muy buenos días. Gracias por esta cordial invitación desde acá de la ciudad de Barranquilla y muy amable para luego pues escuchar sus preguntas. Muy amable. Buen día. Bueno, Rodrigo, Barranquilla es una de las ciudades más golpeadas por la corrupción. Bueno, no solamente Barranquilla, sino el Atlántico general. Ahí tenemos pues el Clanchar, un montón de cuestionamientos allí que surgieron también alrededor de las revelaciones de Aida Merlano. ¿Qué le espera a Barranquilla en las próximas elecciones, donde se sabe que pues este clan de todas formas tiene la maquinaria, tiene sus hilos manejando prácticamente todo, tienen forma de manejar, de montar alcalde? O sea, ¿qué le espera a Barranquilla en estas elecciones, Rodrigo? Sí, para nadie es un secreto que están ocurriendo algunos hechos de carácter político en nuestra ciudad de Barranquilla y que no es una noticia, por decir, nueva, por cuanto ya sabíamos hace unos meses atrás, incluso el año pasado, que comenzó el proceso jurídico de la Corte Suprema de Justicia en contra de una imputación que se le hizo este año al señor Arturo Char, de la familia del clan más poderoso que existe, no solamente desde el punto de vista económico, sino político, dado que tienen aproximadamente 16 años prácticamente dominando el poder local, territorial, en las diferentes corporaciones públicas y cargos uninominales en el distrito de Barranquilla, y que pues de alguna manera esto tiene un gran impacto por parte de estas organizaciones que han tenido pues diríamos el poder para, diríamos, hacer uso de los recursos del distrito, y que por supuesto esta noticia tiene unas implicaciones políticas muy profundas, en la medida en que el candidato que tiene la familia Char, que es el señor Alex, y que ha venido de una manera casi como un torniquete, digamos, dominando la alcaldía distrital de Barranquilla, que es, diríamos, la cereza en el pastel, pues realmente ellos lo que pretenden pues es volver otra vez a reelegir al señor Alex Char con una supuesta, diríamos, alta, diríamos, aceptación en cuanto a las encuestas, en la cual lo dan como virtualmente otra vez alcalde del distrito. Pero eso va a tener indudablemente una restricción, podríamos decir una dificultad, en la medida en que este escándalo de captura prácticamente que iba a ser internacional, pero que ocurrió por alguna razón, el señor Arturo entregarse a las autoridades, en este caso a la Corte Suprema de Justicia en el aeropuerto de Barranquilla,
y que lo hicieron de una manera, diríamos, calladita para que la prensa y los medios no divulgaran en medio del partido entre Colombia y Venezuela exactamente cuando estaban ocurriendo los hechos. Entonces, pero aquí en el término de los medios, pues se filtró la presencia de él y alcanzaron a tomarles alguna foto en la medida en que le estaban haciendo el registro de las huellas dactilares, como cualquier persona que tiene un asunto pendiente de carácter judicial. Alex Char no la va a tener tan fácil de lograr otra vez esa situación como en los periodos anteriores, que colocaba a sus amigos y sus más allegados a asumir la responsabilidad de la dirección de los asuntos territoriales del distrito de Barranquilla, como ocurrió con Elsa Noguera y el actual alcalde Jaime Pumarejo. Ellos han sido sus fichas, sus alfiles, pero en estos momentos se le complica bastante la situación, hasta tal punto que Alex Char pretendió en las elecciones pasadas, en la contienda electoral para la presidencia de la República, que quedó pues nuestro presidente Gustavo Petro Urrego, él tenía las intenciones de aspirar a la presidencia de Colombia, pero renunció precisamente cuando comenzó el proceso del ruido de la investigación por el caso de Aida Merlano, que los denunció ante la Corte Suprema de Justicia, y no solamente a él, sino detrás de ellos hay una cantidad de personajes de la vida política que tienen ese comportamiento de constreñimiento, hacia el electorado, comprándole los votos y haciendo triquiñuelas ahí en esa situación particular, y que están seriamente implicados, y aparecen en las denuncias que no solamente hizo Merlano, sino en los datos que hoy compromete. Y en lo que se viene hablando, que ahí está la prueba reina, y es que hay una UCB donde están registrados todos esos negociados oscuros que hizo el señor Arturo y toda la familia Char y otros clanes de la ciudad que no se quedan atrás, como los señores Herlain, también el señor Name, y que están comprometidos seriamente en este entramado, pues, diríamos, de carácter delictivo, sí, y que se enrarece el proceso electoral en las aspiraciones que tienen nuevamente ellos de tener el poder a nivel del distrito de Barranquilla. Claro que sí, Rodrigo, sí, este es un territorio bastante complejo, es difícil, y en ese orden, cuéntanos cuáles son tus propuestas a nivel educativo, qué es especialmente lo que tú propones para ser concejal de Barranquilla en este momento. Bueno, estoy en una lista cerrada en la aspiración al Consejo Distrital de Barranquilla en representación del pacto histórico que llevó a nuestro presidente a la presidencia de la República. Es una lista de 9 personas y que estamos ahí pues en esa aspiración de poder tener un buen número, y así esperamos que la ciudadanía del distrito de Barranquilla considere pertinente apoyar esta lista en la medida en que la propuesta política es la que nosotros creemos que hay que hacer un proceso de renovación y elevación de la dignidad del papel que debe jugar un concejal en el distrito de Barranquilla. Eso en el sentido de que no queremos repetir la historia de lo que ha ocurrido en estos 16 años de gobierno de el clan Char en el distrito de Barranquilla, donde la mayoría de los concejales en una bancada mayoritaria le han venido aprobando a pupitrazo todos los proyectos
que esta administración ha venido gestando en un modelo que se ha denominado modelo CHAR, en donde la prioridad ha sido el uso de los recursos que se han dado de la inversión pública, es decir, del gasto público en inversión social en materia de, diríamos, de negociación de contrataciones de infraestructura física, que si bien es cierto, algunas han sido necesarias, otras no han sido prioritarias por cuanto esos recursos se han centrado en la contratación de algunas pocas empresas, de las cuales la familia Char tiene una injerencia directa en el manejo de esos recursos y que ha perjudicado pues enormemente la participación de algunas firmas y organizaciones de profesionales en el campo de la construcción y la ingeniería civil, y que se la han entregado a sus amigotes para repartirse de alguna manera los recursos de grandes cantidades billonarias. Pero eso no es lo suficiente, señora presentadora Karen Ortiz, sino que esos recursos han comprometido seriamente las finanzas públicas territoriales en un alto índice, un nivel de endeudamiento que perjudica indudablemente el futuro de las finanzas hasta el año 2042. Claro, sí, señor, Entonces, así es. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Nuestro papel es dignificar. Es evidente que la principal propuesta es acabar con la corrupción, con este especie como de cartel que se ha dado ahí en la zona del Atlántico. Este es nuestro candidato territorial al Consejo de Barranquilla, Rodrigo Montoya, candidato por el Pacto Histórico y la PTC. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy y por aquí nuevamente bienvenido en cualquier oportunidad. Gracias, muy amable por esta invitación y que pasen feliz día. Muy Igualmente, amable. Muchísimas gracias. Ok, muy amable. Y a continuación, vamos con nuestro encuentro con Canapro, Solidaridad que hace vida. Entonces, inicialmente vamos a recordar las fechas de crédito del mes de septiembre. Hasta el día 16 de septiembre, nuestros asociados podrán solicitar su crédito por nómina la previsora. Hasta el día 23, FACA, FUNSA, Mosquera, Secretaría de Educación del Bichada, Secretaría de Integración Social del Distrito, Secretaría Distrital de Hacienda. Hasta el día 27 de septiembre, Distrito, POPED, Colpensiones, Fonse, Cundinamarca, Suacha, Secretaría de Hacienda de Cundinamarca, FUSA, Girardot, Zipaquirá, Chía, colegios, universidades y otros convenios. Recordemos que tenemos aproximadamente 120 convenios con diferentes entidades oficiales y privadas en los cuales podemos hacer el descuento por nómina o lo que llamamos libranza. Y hasta el día 27 de septiembre todos nuestros convenios podrán solicitar su crédito por ventanilla. Hay dos maneras. La primera, pues a través del PBX 601-348-0564, extensión 7010, en horario de lunes a viernes de 8 a 5 p.m. o los días sábados de 8 a 1 p.m. Mayor información en nuestra página www.canapro.co, en la cual pues encontrarán pues todos los horarios de atención para los asociados que deseen realizar pues esta solicitud en forma presencial en cada una de nuestras oficinas. Entonces este horario lo encontrarán ahí. Recordemos también que a partir del día lunes 11 de septiembre, nuestros asociados podrán iniciar sus reservas para las próximas vacaciones de diciembre y de inicio del año 2024 en nuestro departamento de recreación o llamando al número PBX 601-348-0564, extensión 7098. Recordemos que tenemos nuestros centros vacacionales en Puerto López, Villa Cataluña, en Carmen de Apicalá, igualmente Guaré, y en Santander, en Puente Nacional,
en Agua Blanca. Recordarles también a nuestros asociados que estamos realizando la actividad de celebración de amor y amistad, el Festival de Tríos. Se va a rifar una serenata entre los asistentes, hay muchas sorpresas, participarán tríos muy importantes como el Café Antaño, el trío Los Patuma, trío Los Haces y el émulo de Julio Jaramillo. Esta actividad se realizará el día 22 de septiembre y podrán adquirir sus boletas en las diferentes oficinas de nuestra cooperativa en la ciudad de Bogotá y Soacha. Recordemos que quedan ya muy pocas boletas, menos de 100 boletas, para que los interesados las puedan adquirir. Deseándoles a la audiencia un muy feliz fin de semana, igualmente invitándolos a visitar nuestra página www.canapro.com y las redes sociales de nuestra cooperativa. Encontrarán pues toda la información, las actividades y beneficios de pertenecer a nuestra cooperativa Canapro, Solidaridad que hace vida. Deseándoles a todos un gracias. Encuentro con Canapro, solidaridad que hace vida. Muchísimas gracias, Alonso Camacho, jefe de crédito de Canapro, solidaridad que hace vida. Ahora continuamos con nuestro encuentro capital. Informe capital, la actualidad del Magisterio Bogotano. Bueno, en nuestro informe capital, Andrés Valle, secretario de la ADE. Buenos días, Andrés. Hola, Karen, muy buenos días. Buenos días a toda la audiencia de Encuentros Pedagógicos en esta mañana de sábado. Me complace mucho poder participar una vez más para contarles en qué está la ADE. Bueno, inicio comentándoles que esta semana hemos tenido un intenso trabajo en el sentido de darle desarrollo a temas que hemos venido trabajando y que hay que seguir trabajando, como los que hemos abordado en mesas técnicas pendientes de 2020 con la Secretaría de Educación. Hemos estado conversando sobre jornada única, sobre educación inclusiva, sobre el asunto de los docentes, maestros y maestras provisionales. Especialmente en educación inclusiva, tuvimos esta semana, el lunes 4 de septiembre, un encuentro muy interesante con las redes locales de docentes de apoyo a la inclusión, con las redes de saberes específicos y con la red distrital de docentes de apoyo a la inclusión, con el propósito de escuchar cuáles son las principales demandas que ellos vienen presentándole a la administración distrital, las dificultades en sus oficios particulares. Recordemos que especialmente la atención a estudiantes con discapacidad requiere de unos conocimientos, unas prácticas muy particulares y unas condiciones que no siempre son brindadas en las mejores condiciones, valga la redundancia, unas condiciones para que ellos puedan, nuestros estudiantes, disfrutar el derecho a la educación y los docentes a hacer su trabajo de la mejor manera. Entonces recogimos la cantidad de problemáticas que nos presentaron las personas que asistieron. Tuvimos una reunión el 6 de septiembre en esa mesa de educación inclusiva, la dirección de inclusión, las planteamos allí, también como planteamos algunas problemáticas de instituciones que prestan el servicio, garantizan el derecho, pero no les garantizan las condiciones, así como, para poner un ejemplo, el Colegio Bolivia con todas sus problemáticas. Entonces, es un tema que no se ha determinado, tenemos que avanzar en una mesa que reúna a los representantes de diferentes instancias que intervienen y que deben garantizar condiciones tales como construcciones escolares, como la Dirección de Bienestar para el tema de transporte, la Dirección de Dotaciones, la Dirección de Formación Docente, la Agencia Atenea para el acceso de estas personas a la educación superior, entre otras. Es un proceso, entonces iremos contando a medida que se vayan llegando que vayamos llegando a acuerdos. Quiero reiterar la invitación que hemos venido planteando desde hace unas 2 o 3 semanas con relación al evento, a la movilización nacional en apoyo a las reformas del cambio el próximo 27 de septiembre. Han preguntado con frecuencia si ese día es un día de paro nacional. No lo es. Debemos dejar el trabajo organizado con nuestros estudiantes para poder participar.
en media jornada, pues como hacemos habitualmente cuando tenemos concentraciones o mítines. Por otra parte está la campaña de Gustavo Bolívar y la ADE apoyando a la campaña de Gustavo Bolívar a la Alcaldía Mayor de Bogotá. Un hecho importante que hay que registrar es que esta semana tuvimos Asamblea General de Delegados y Delegadas y la Asamblea ratificó casi por unanimidad el apoyo a la campaña de Gustavo Bolívar. De 103 votos, 100 a favor de apoyar decididamente la campaña de Bolívar. Solamente un voto en contra y 2 abstenciones. Es un hecho muy significativo que nos compromete y nos llama a meterle la ficha, como decimos coloquialmente, a esta campaña. Entonces, para eso, invitarles al evento que tenemos el 28 de septiembre. Tenemos la entrega de la lectura, entrega y firma del Pacto por la Educación. La ADE tiene una postura muy clara en materia de política pública en educación para el distrito. Lo hemos planteado, ya le entregamos un documento, como mencionábamos anteriormente, un manifiesto por la educación que recoge temas gruesos de política pública en educación y de dignificación de la profesión docente. Pero sobre todo el eje principal es la defensa del patrimonio público, la defensa, la inversión pública en educación, una inversión que sea financiada y administrada directamente por el Estado. Entonces nos vemos el 28 de septiembre en el Salón Rojo del Hotel Tequendama. Vamos a estar allí desde las 6 de la tarde para que hagamos presencia. El evento es un evento abierto al magisterio bogotano. Llenemos ese salón, manifestemos el apoyo. Para eso tenemos material allí, pues vamos a tener material en general. La ADE tendrá afiches, flyers, manillas. Tenemos una cantidad de material, lo vamos a tener disponible, no solamente para el evento, sino para llevar a las casas, compartir con nuestras familias, con las comunidades. Y adicional a este evento, pues invitarles a que nos sumemos a los recorridos. Vamos a tener eventos recorridos, vamos a tener una estrategia publicitaria con bicivallas y vamos a tener recorridos en las localidades, en puntos muy concurridos como centros comerciales, como estaciones de transporte y entre otros, para que acompañemos a los comités locales, para que vayamos a esos recorridos. Vamos a estar informando oportunamente y acompañemos. Y cierro diciendo que tenemos comités sindicales locales. Los comités del mes de septiembre se desarrollarán los días 20, 21, 22 y 25 de septiembre, para que nuestros compañeros y compañeras en las localidades, delegados sindicales de las instituciones, se vayan agendando y podamos tener allí una presencia masiva importante, porque la ocasión, la situación política, la coyuntura de Bogotá y del país lo amerita, y pues por supuesto los temas institucionales, claro, en una época en donde estamos con las proyecciones de matrícula, donde estamos con las proyecciones de plantas docentes, el asunto de la evaluación anual de desempeño, son temas en los que estaremos orientando a nuestros compañeros y compañeras en las localidades. Karen, muchas gracias a todos y todas, a toda la audiencia de Encuentros Pedagógicos. Un abrazo, un agradable resto de fin de semana. Muchísimas gracias, Andrés, por tu informe capital. Bienvenido siempre a Renovación Magisterial y Encuentros Pedagógicos. Gracias, Karen. Que tengas un gran día. Igualmente, que estés muy bien. Chao. Bueno, y ahora vamos a seguir con nuestra charla, nuestro conversatorio central en el programa, que es nuestro encuentro con América Latina. Este lunes 11 de septiembre se cumplen 50 años del golpe militar en Chile, así que hoy en nuestro encuentro con América Latina tenemos unos maravillosos invitados. Vamos a darle un breve recuento de lo que fue este golpe militar hace 50 años. Solo me cabe decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos
no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarlo, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Bueno, hoy nos acompañan para este maravilloso conversatorio 50 años del golpe militar en Chile, lecciones vigentes, Fran Molano Camargo, doctor en Historia de la Universidad de los Andes, profesor de la Universidad Distrital y especialista en movimientos sociales y las izquierdas, Miguel Ángel Pardo Romero, integrante del Comité Ejecutivo de FECODE, magíster en Historia, con varios escritos referentes en la historia de la educación y la política educativa, y Miguel Ángel Urrego, doctor en Historia del Colegio de México y de la Universidad de Puerto Rico, coordinador general de la REIAL. Bienvenidos, muy buenos días todos a Encuentros Pedagógicos, la revista de Renovación Magisterial. Bueno, Karen, un saludo nuevamente vital, fraternal y a todos y todas. Yo hoy sí voy a aprovechar este par de doctores aquí, ¿no? Y entonces me voy a comportar más como entrevistador que como panelista. Bueno, en todo caso, bueno, Fran, un saludo de siempre, un abrazo fraternal, y a mi tocayo, compañero y colega Miguel. Bueno, yo sigo escuchando. Buenos días, yo sigo escuchando 50 años del discurso de Salvador Allende antes del desenlace final, ese 11 de septiembre de hace 50 años, y sigo conmovido. Me conmuevo más, pero sobre todo observo más la vigencia de las palabras, unas palabras que por más preparadas que puedan haber sido, siguen siendo palabras bajo fuego, es decir, expresadas bajo fuego. Eso muestra también la claridad del personaje que estaba siendo agredido, pero no era el personaje, era todo el pueblo chileno. No sé qué les merece este primer asunto, y segundo, me gustaría, bueno, ¿y dónde estábamos? ¿Dónde estaba Fran? ¿Dónde estaba Miguel? Y por supuesto yo contaré en dónde estaba en ese momento, que América Latina se conmovió ante horas y horas de bombardeo sobre la Casa de la Moneda. Fran, la palabra a los más jóvenes, Miguel. Sí, claro. No, 50 años. Yo estaba en esa época en mi primaria. Mi primaria. Pero recuerdo muchísimo la escolaridad primaria, muy marcada por el activismo magisterial, recuerdo había chicos de quinto primaria que difundían en la escuela materiales, imagínense, quinto primaria, documentos de la Unión Soviética, de China. Fue una década altamente politizada. Es decir, la primaria no era esa infantilización que hoy tenemos de nuestros niños, sino una dinámica muy interesante. Yo creo que eso ocurría en América Latina. Y sin duda, posteriormente el balance del golpe a lo largo de la escolaridad y de la formación política ha sido uno de los temas que nos han atravesado, ¿no? La posibilidad de transformar estas sociedades, y la especificidad chilena de intentar cambiar el modelo luego por vía democrática electoral, ¿no? Que fue muy debatido, muy cuestionado, pero fue una realidad que vale la pena pensar. Bueno, Miguel, voy a resultar el más viejo de este trío. Sí, buenos días a todos los colegas y amigos. Lamentablemente tengo que exhibirte públicamente, pero sí, eres el mayor. Estábamos en el glorioso Colegio Nacional Restrepo Millán. Yo diciendo, tú ya llevabas un par de años más. No. Déjenme, ahorita me defiendo. Y pues también era un colegio altamente politizado, donde se debatían los temas latinoamericanos, donde actuaban diferentes corrientes de izquierda, circulaban periódicos, panfletos, etc. Entonces sí era, como señala Fran, otro momento histórico en el que desde muy jóvenes ya se empezaban a tener acceso a las noticias políticas internacionales.
Bueno, yo he de decir que estaba también en el Glorioso Restrepo Millán, no estaba tan en curso tan superior, estábamos en lo que hoy se llama octavo grado, pues en esa época se llamaba tercero bachillerato. Y ya estábamos, sí, era altamente politizado, nos dio una sensación de impotencia muy, pero muy brava el acontecimiento, horas y horas y horas que se escuchaba, pues, porque tocaba poner la radiola y ponerle la antena del televisor para escuchar las transmisiones internacionales y oyendo cómo pues estaban en el borbandeo, y al otro día la rabia cuando sale el periódico El Espectador diciendo se suicidó Salvador Allende. Es decir, esto nos conmovía porque estábamos en busca de militancias en ese momento, incluso en el caso del suscrito, estábamos en busca de militancias, pero todas las militancias de izquierda estaban muy presentes desde sexto grado, como se tendría que decir. Bueno, entremos en materia. Entonces, estaba yo en octavo grado, compañero, y usted estaba nada más que usted estaba en séptimo, para que aclarando. Bueno, segundo, empecemos entonces en materia. ¿Cuáles son cómo surge realmente, por qué logra la Unidad Popular llegar al gobierno en Chile? Yo creo que este es un asunto sustancial, e incluso viendo cosas que están ocurriendo en Colombia, pero bueno, primero es lo primero. ¿Cuáles son las condiciones que hacen que la Unidad Popular logre el gobierno en Chile, empezando la década del 70, especialmente en una sociedad tan conservadora como la sociedad chilena? No sé, Fran o Miguel, quiero que conteste y al rato le hago al siguiente le hago la otra pregunta. Miguel, yo pienso que en el caso chileno de la década del 60, se va dando un proceso muy interesante de transformaciones. No es gratuito que el último gobierno del 60, el de Frei, sea un gobierno típicamente lo que llamaríamos el desarrollismo, es decir, el peso de la Escuela Económica de la CEPAL, un proyecto keynesiano de fortalecimiento, la propuesta de reforma agraria, la propuesta de masificación de la educación pública, con un sector tradicional, los estancieros o terratenientes opuestos a cualquier cambio, y sectores muy conservadores, pero también unas aspiraciones, una sociedad que se va urbanizando, el crecimiento, por ejemplo, de Santiago, unos pobladores buscando techo, invasores de tierras. Hay toda una condición, pero sí hay que decirlo, el desarrollismo cepalino keynesiano crea una condición de que es necesario profundizar esa vía. Lo que pasa es que esa vía la va a profundizar no la democracia cristiana, que es la del gobierno Frei, sino la va a profundizar una coalición de sectores de izquierda, pero también de centro, que van a conformar la Unidad Popular, ¿no? Y de hecho en alianza con la democracia cristiana inicialmente. Pero yo veo que ahí hay unos procesos de más larga duración. Sin duda para mí el keynesianismo chileno y ese intento desarrollista es la antesala, porque abre posibilidades a la gente de considerar que es posible profundizar la democracia, fortalecer el Estado y obtener cambios sociales profundos en un contexto muy difícil, porque las derechas chilenas, los terratenientes, sectores más conservadores, van a llamarle al keynesianismo y a la Unidad Popular el comunismo, y que Chile se iba a volver como Cuba en esa época. Era Cuba y no Venezuela, pero veo ese contexto así. Bueno, se asume el gobierno por parte de Allende, de la Unidad Popular. Hay una permanente movilización, y entonces uno mira el momento del golpe, el año 73, y ese momento del golpe pues tiene unos contextos. En primer lugar, cuáles son las medidas del gobierno popular que hacen, pues que pisan más callos, o simplemente es que la sociedad era tan conservadora que a pesar que no le pisaran los callos, iba a iniciar el golpe. ¿Cuáles son los protagonistas ahí en estos centrales y las características en esa protagonistas centrales y las características de los mismos en la conspiración? Porque es una de las conspiraciones más grandes que ha habido
en el planeta para tumbar un gobierno. Es decir, no, por lo menos esa es mi observación. Tocayo. Sí, Miguel, en efecto, lo que tú señalas es muy cierto. No fue el golpe militar el 11 de septiembre. Digamos, no se reduce la caída de Allende a eso. Como tú señalas, fue un proceso de preparación en el cual al menos hay que destacar a los siguientes actores. En primer lugar, la CIA, que venía preparando o impulsando el golpe de Estado con meses de anticipación. Eso ya lo sabemos hoy por la desclasificación de archivos secretos. Incluso 4 días antes hay un cable donde se dice a las autoridades estadounidenses que ya está listo el golpe. Y eso lo sabía Allende. Allende no lo sorprendió ese hecho. En segundo lugar, los grupos económicos fuertes de Chile empezaron digamos, a crear un pánico económico, especialmente ante 2 o 3 reformas claves, que eran reforma agraria, nacionalización de los recursos mineros y, digamos, una serie de reformas que iban a mejorar las condiciones del mundo laboral. Y empezaron a crear, digamos, situaciones de pánico económico a través de, por ejemplo, huelgas de transportadores o a través de señalamientos de que se iba a tomar el país el comunismo. En tercer lugar, la prensa también creó un ambiente favorable al golpe, generando pánico económico, mentiras, tergiversaciones, etcétera, y una oposición permanente digamos, a la serie de reformas que tenía Salvador Allende. Y, por supuesto, la labor que se realizaba desde el Congreso, porque una característica del gobierno es que solamente llegó con el 36% de los votos, y eso lo obligó a, digamos, negociar permanentemente con las otras fuerzas. De hecho, para que a Salvador Allende lo nombraran, digamos, hubiera ese reconocimiento oficial, tuvieron que negociar con las fuerzas políticas del Congreso. Y, por supuesto, sectores del ejército que estaban interesados en el golpe. Perdón. Entonces tenemos un acumulado de fuerzas que empiezan a conspirar contra Salvador Allende, que van preparando lentamente el golpe. No fue el 11 de septiembre, fue un proceso de acumulación de fuerzas y de procesos. Bueno, en después del 11 de septiembre se inician unos procesos que se derivan del golpe. Hay algunas producciones fílmicas que muestran que se le salió se le desbordó a la derecha chilena y se le crecieron los militares. Hay otros que pues opinan que eso era parte pues del libreto. La intervención gringa es supremamente clara y sobre todo la presencia en los hechos futuros e inmediatos y futuros. ¿Cuáles son realmente las principales consecuencias para Chile y para América Latina del golpe militar? Es decir, que además de resolver un problema interno de Chile, entre comillas, ¿no?, de derrocar un régimen progresista, por decirlo de alguna manera, pues ahí el aprovechamiento tal vez, en este caso, de convertir a Chile en una especie de pionero de otros asuntos en materia política y económica, Franca. Quisiera, Miguel, antecitos plantear que pero por supuesto, hubo tres intentos de golpe. Miguel señala que previo a que el Congreso de 1970, Allende gana elecciones en septiembre y se posesiona en noviembre, pero en octubre Kissinger, en el gobierno de Nixon, plantea que no se puede permitir y hacen un intento de golpe de Estado. De hecho, hay un general muerto, hay varios civiles muertos, pero ese proyecto fracasa porque para el inicio, es decir, un golpe se prepara, se mira, no surge de un momento a otro, ya lo decía tanto Miguel Pardo como Miguel Orrego, y aún
la Unidad Popular no ha llegado y la coalición sigue siendo favorable a Allende. En el 72 hay un intento de insurrección a partir de un paro de taxistas y un paro de camioneros que llegan a Santiago e intentan hacer una insurrección de estos sectores afectados por medidas del precio de la gasolina, de tarifas, alimentados por todo lo que la prensa va haciendo. Pero en el 72 también la insurrección, curiosamente los militares salvan a Allende, entre ellos Pinochet. Y en el 73, en julio, hay un nuevo intento de golpe de Estado, pero lo abortan porque ven que aún no se ha llegado al elemento clave, y es la división del gobierno de la Unidad Popular. Cuando ven que la Unidad Popular ha perdido apoyo de aliados tradicionales, pero internamente está muy dividida, ahí donde Kissinger, Nixon, militares que venían siendo trabajados, logran cambiar la correlación de fuerzas y crean una condición, ¿no? Bueno, entonces a partir de... Allende queda muy apoyado más por la izquierda que por toda esa coalición de centro. Incluso creo yo, no sé, Miguel Urrego, ¿cómo ves esto? Incluso la izquierda se divide. También. Y una cosa terrible en la Unidad Popular es que la izquierda más radical se separa del gobierno y crea lo que llaman el poder popular, aparte de la institucionalidad. Los cordones de invasiones barriales, de los destechados, la izquierda más radical los pone contra el gobierno de Allende, y también fábricas tomadas crean un cordón fabril que no apoya a Allende, que dice que Allende es un reformista, que va para el capitalismo. Eso hay que contemplarlo, porque hay cosas que no decimos en los 50 años, porque es muy doloroso la experiencia, pero estos radicalismos no creían en la vía de Allende, y van a ser un problema grandísimo. Pero además, Miguel, perdón, dale, Miguel. No, con nombre propio, hay un enfrentamiento que incluso generó muertos entre el MIR y el Partido Comunista, la Unidad Popular, ¿no? El MIR representaba una fuerza guerrillera que, como señala Fran, está creando frentes de masas que van más allá de lo que calculaba Allende, y se producen choques, enfrentamientos. De hecho, hay debates públicos entre Allende y la dirigencia estudiantil del MIR por la radicalización de las reformas, y repito, en otros lugares hay enfrentamientos que generan muertos entre el MIR y el Partido Comunista. Y ahí yo creo que hay que señalar no solamente el tema interno, realmente uno podría decir, no era mucho lo que la izquierda fuera de Chile pudiera hacer, pero también creo que había una incomprensión sobre el tema por parte de la izquierda de América Latina de lo que estaba ocurriendo en Chile. En el caso de Colombia habían participado en el proceso electoral el Partido Comunista desde hace mucho rato, y recientemente en ese momento el MOIR, la decisión de ir a elecciones en el año 72. Pero en general la izquierda pensaba que solo el hecho de participar en elecciones, más allá de llegar al gobierno, era completamente equivocado para el camino revolucionario. Entonces, eso impactó, digamos, que creo que además del tema que ahorita resumen Fran y Miguel sobre el tema del comportamiento de sectores de la izquierda, a nivel de América Latina, yo creo que de manera autocrítica, digo una autocrítica nuestra personal o de equipo, sino en general de la izquierda, tiene que mirar el proceso que fue un tanto insolidario, tuvo mucha incomprensión sobre lo que estaba ocurriendo y lo que estaba jugando en Chile. Yo no sé si me fui pero creo que ese es uno haciendo en este momento balances. Creo que hubo mucha falta de solidaridad o de comprensión, o las dos o todas las anteriores. Incluso no solamente de la izquierda latinoamericana, sino, por ejemplo, la Unión Soviética entonces no ve como opción esa vía al socialismo, la vía democrática electoral, y va a ser contrario a lo que la derecha decía, que Chile se iba a volver Cuba. El apoyo material real, dicen incluso los historiadores que más apoyó con elementos en las relaciones diplomáticas la España de Franco, con recursos, con apoyos, con contratos,
que la misma Unión Soviética, ¿no? China tenía una diplomacia importante, pero no condenó y buscó acuerdos en la perspectiva china de la diplomacia. Pero sí hay que decirlo, la Unión Soviética entonces fue muy escéptica y muy parca con la unidad, pese a que el Partido Comunista Chileno estaba en el gobierno, el Partido Prosoviético, el partido madre del PECUS no jugó un papel de enviar recursos, apoyo. Pues realmente quienes llegaron a Chile, porque hay que decirlo, también llegaron una cantidad de intelectuales mexicanos, bolivianos, John Chol para reforma agraria, para fundar las escuelas de sociología, muchos intelectuales de América Latina llegaron, no necesariamente de la izquierda más tradicional, pero diríamos que hubo eso, ¿no? La experiencia era muy importante, pero no recibió la suficiente solidaridad de que uno supondría debería estar más comprometido con estos procesos. Estaban muy preocupados los soviéticos por el equilibrio de fuerzas, ¿no? Eso explica que unos años después condecoraron a Videla en Checoslovaquia, porque Videla se acercó a esas relaciones con Europa Oriental, y entonces lo pusieron fue más en el campo de la posibilidad de los aliados que le podrían sustraer a Estados Unidos. Bueno, pero eso va a ser otro tema posterior. Bueno, creo que se nos va a acabar el tiempo. Entonces, rápidamente, unas consecuencias, como dejarlas mencionadas, porque el lunes vamos a hacer un panel pues más con un tiempo mayor, un encuentro de pedagógicos especiales sobre este tema. Las consecuencias más inmediatas desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico. Golpe. Yo diría que el neoliberalismo, tendríamos que hablar mucho más de este tema, pero la consecuencia inmediata es que el modelo neoliberal tiene las condiciones políticas y económicas para hacerse hegemónico y para implementar todas sus reformas. Junto a Pinochet entra la escuela de Chicago, los monetaristas, y empiezan a aplicar todas las reformas que ya conocemos. Entonces, el neoliberalismo a nivel mundial tiene dos vías. El de la vía, digamos, democrática, entre comillas, Thatcher, Reagan, etcétera, y la otra vía, que es la vía del terror y la violencia chilena, ¿no? Entonces, son dos vías para construir hegemonía neoliberal. Esa sería una de las consecuencias claves de la dictadura de Pinochet. Bueno, vamos a dejar planteado con Frank algunos telegramas sobre la situación que tenemos ahorita. Tenemos un gobierno popular, elecciones, no tenemos la mayoría en el Parlamento, hay reformas. Sí se puede aprender de la experiencia chilena para enfrentar lo que está ocurriendo en Colombia, o para analizar lo que está ocurriendo, por lo menos parcialmente. Es necesario porque sin duda las agendas de la extrema derecha contemplan modalidades de golpes, eso no hay que descartarlo. Desde antes de la llegada de Petro, y creo que Petro es consciente de eso. Yo creo que hay que hacer un balance de los comportamientos de las izquierdas también, ¿no? Ante una coyuntura como esta, y del mismo gobierno. Pero efectivamente, ese marco histórico, claro, no podríamos decir que es igual a hoy, sino ciertas lecciones en el orden político, en el orden económico, en el orden de la política social, en el orden de lo que la gente, porque en Chile lo que lograron crear es que la gente perdió la esperanza, vio una economía en caos, inseguridad, dificultades, y el gobierno tuvo muchas dificultades para dar respuestas claras, mensajes claros. Yo creo que eso vale la pena contemplarlo y balancearlo hoy. Bueno, quedamos con esos puntos telegrafiados para el día lunes. Encuentro pedagógico sobre los 50 años del golpe militar en Chile, elecciones vigentes, y por supuesto allá comentaremos al final del día del próximo lunes 11 de septiembre, cuando este hecho tan impactante para los procesos sociales cumple 50 años. Bueno, un abrazo Tocayo, un abrazo Fran, y entonces nos vemos
el lunes nuevamente y invitaremos a otros compañeros y compañeras. Un abrazo. Quedamos gracias. Un abrazo. Nuestra presentadora Karen. Muchísimas gracias a todos nuestros invitados. Este fue el encuentro con América Latina, 50 años de el golpe militar en Chile. A continuación, seguimos con nuestro encuentro con la política, nuestros candidatos a las elecciones territoriales por el Pacto Histórico y el PTC. Vamos a seguir con nuestra candidata al Consejo de Bogotá, Damaris Caro. Damaris Caro, ella va junto con Joan Manuel Rodríguez Cerinza, candidata del PTC en la lista del Pacto Histórico y, por supuesto, candidata de Renovación Magisterial. Muy buenos días, Damaris. Buenos días. Un placer estar aquí con ustedes. Bueno, muy agradecida por el espacio. Muy bien, bienvenida, Damaris. Damaris, el Pacto Histórico se debe consolidar en la capital. Digamos que este ha sido un proceso difícil. El Consejo de Bogotá, ¿cómo se debe fortalecer para darle a los bogotanos más oportunidades y menos señalamientos y represión como lo indican los otros candidatos de las bancadas de derecha? Bueno, precisamente esa es una de las tareas puntuales que estamos cumpliendo en el pacto histórico. Es la unidad, es luchar por la unidad, tener una unidad de conducta ante la opinión pública, ante el electorado, para que realmente Bogotá tenga en el pacto histórico una opción de gobernabilidad y de apoyo a la gobernabilidad con el alcalde que estamos apoyando, que es Gustavo Bolívar. Entonces, realmente es una tarea, como usted lo menciona, pues obviamente con sus dificultades, porque la unidad siempre tiene algunas situaciones particulares en las que hay que llegar a acuerdos, pero en eso se está trabajando fuertemente y lo estamos mostrando en todo nuestro apoyo que estamos dando a la candidatura a la alcaldía. Muy bien, Damaris. Muy bien, Damaris. Te iba a preguntar, bueno, ¿cómo se debe consolidar en la capital el pacto histórico y en qué sentido? Bueno, el pacto histórico son varias fuerzas, todas fuerzas progresistas, todas fuerzas que tienen su origen en la izquierda, pero tiene otras más de centro. Sin embargo, estamos básicamente en la parte programática, haciendo los acuerdos pertinentes para apoyar todas las territorialidades, básicamente en las 20 localidades que tiene el Distrito Capital, hay representación del pacto histórico, lo cual habla de la unidad que estamos logrando, de cómo estamos uniéndonos en términos de apoyo a las juntas administradoras locales, en las cuales también tenemos representación en todas las localidades, y el Partido del Trabajo de Colombia específicamente tiene representación en más de 14 localidades. Estamos precisamente con esto mostrando hacia dónde vamos. Y hay un gran apoyo de la bancada que ya venía del pacto histórico y que está en el Consejo y que está apoyando mucho todo este proceso. Bueno, muchísimas gracias, Damaris Caro. Ella es nuestra candidata por el Pacto Histórico y el PTC, va junto a Joan Manuel Rodríguez Cerinza, candidata al PTC en la lista del Pacto Histórico y, por supuesto, candidata de Renovación Magisterial. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio, Damaris. Muchas gracias a ustedes. Quisiera no solo darle las gracias como candidata, sino como mujer, porque represento también un movimiento de mujeres, colectivo de mujeres Malú, en el cual estamos incentivando la participación de las mujeres en política, y el pacto histórico está con esta lista cerrada dando esta opción de que todas las mujeres participemos por igual con los hombres, y la invitación es a continuar haciéndolo y como educadora a participar en esta cultura de realmente de la igualdad. Un gran abrazo y apóyennos al pacto histórico en la lista del Consejo, en las listas a la JAL, en todas las localidades y en la alcaldía de Gustavo Bolívar. Gracias, mi amable. Muchísimas gracias, Damaris. Ella fue Damaris Caro,
nuestra candidata de Renovación Magisterial, Pacto Histórico y PTC al Consejo de Bogotá. Y ahora seguimos con nuestra nota del director. Seguimos con nuestra nota del director, Jairo Castro Ballesteros. Señor director, muy buenos días. Muy buenos días al magisterio y a la comunidad educativa que nos ven y nos siguen por Facebook Live de Renovación Magisterial al programa Encuentros Pedagógicos. También un saludo a todos los que nos siguen en el exterior por nuestras redes sociales. Hoy la nota del director se intitula ¿Para qué sirve la plata de la salud en manos de la corrupción? La salud de los colombianos ha servido para llenarse de plata a los clanes como el de Sura, que fue de los Ganiski y que se cedió al grupo Nutresa porque entre ellos estaban tumbando en la bolsa de valores para quedarse con la mayoría de las acciones para controlar las empresas que tienen entre ellos. Estas disputas de control económico en las empresas de las familias más ricas son muestra de la codicia que rige la vida de estos truhanes vividores de la plata de la salud de los trabajadores y trabajadoras del Colombia. Si así es entre ellos, ¿qué puede esperar un enfermo que necesita una atención vital de unos tratamientos especiales que son costosos y se les debe prestar la empresa de uno de estos lobos que manejan la plata de la salud? Esto puede ser la explicación del paseo de la muerte. ¿Será que es mejor para ellos un enfermo menos que no cause más gastos? Y así podemos hablar de los diferentes grupos que manejan la salud en Colombia. Pero ojalá el problema fuera solo ese. Esta forma de actuar de los fascistas con desprecio de los pobres y pensar de cómo tener plata antes que del sentir humano. Además, a la salud se le ha enroscado la corrupción que desde el Senado de la República ha extendido sus tentáculos como un negocio por fuera de los altos salarios que devengan como congresistas. En especial los del Centro Democrático, los de la U o los de Cambio Radical, con más condenados por corrupción. Estos partidos no tienen interés de prestar el servicio de la salud, sino de tener ganancia, porque ven en la salud un negocio que los enriquece fácilmente. Solo es tomar el dinero y enviarlo a los paraísos fiscales. Y ya, no se pagan impuestos en ningún lado. No es un servicio fundamental para prestarlo a los trabajadores colombianos. No se lo merecen, aunque mensualmente de su labor y salario se les descuentan un porcentaje para tener la prestación del servicio médico. Eso no importa. Para ellos, los trabajadores son esclavos a su servicio que no tienen derechos. Esa coalición de mercaderes de salud con la corrupción de los partidos ha llevado al traste el servicio de la salud de los colombianos. Los prestadores de salud atienden las órdenes de sus jefes, empresarios de la muerte, para no atender debidamente a los pacientes. A los médicos les ordenan que formulen medicamentos baratos, restringen los exámenes especializados, no hay agenda para las citas, no hay camas, no hay especialistas, no hay aparato para los exámenes de alta tecnología. Por eso, el servicio de urgencias es deplorable. Para determinar un tratamiento, los enfermos primero inician con la agonía de la lentitud en la atención vital. Más de 12 horas en pasillos oscuros que se llenan de terror con el gemido de los dolientes y los susurros de los lamentos de los acompañantes apretados en sillas incómodas o de pie porque las sillas están abarrotadas. El grito de los enfermeros estresados porque los enfermos superan la cantidad para una debida atención. No es suficiente la cantidad de enfermeros para atender a los pacientes. Tampoco los médicos ni el personal de laboratorio. En urgencias, el mal de un paciente puede llegar a un fin fatal en este ambiente insalubre, falto de humanidad, de ética científica.
Ninguna empresa prestadora del servicio médico está dispuesta a gastar en salud. Primero están sus intereses de lucro antes de que un trabajador se la preste debidamente la atención. Esto lo pueden hacer porque están en manguala con senadores que disponen de la ley de cómo prestar el servicio, ultrajando a los trabajadores. De esta forma, quedarse con los dineros de la salud. Por eso, varios senadores del Centro Democrático, de la U, de Cambio Radical, están en contra de la reforma a la salud, porque el gobierno del cambio plantea que a los trabajadores se les debe atender con los médicos necesarios en todos los niveles, con las urgencias, para que los trabajadores con enfermedades graves tengan sus tratamientos adecuados, con el personal adecuado, para que haya medicina preventiva. Es decir, que la plata de la salud vaya directamente a la salud y no a las arcas de los empresarios inhumanos y corruptos al servicio del fascismo. A los trabajadores y trabajadoras de todos los estratos, estas reformas nos cobijan para un beneficio social en salud de los colombianos. Por eso, la invitación a acompañar a Gustavo Petro, nuestro presidente, el próximo 27 de septiembre en las calles. La gran jornada de respaldo a las reformas, tanto de la salud como a la reforma laboral. Muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días en otra nota del director. Muchísimas gracias a nuestro director, Jairo. Bueno, y seguimos con nuestro encuentro con la comunidad educativa y el magisterio. Nunca perseguí la gloria. Encuentro con la comunidad educativa y el magisterio. Movilización social por las reformas sociales y derechos. Bueno, hoy en el encuentro con la comunidad educativa, avances del proyecto de ley sobre derecho fundamental de la educación, a la reforma sobre su financiación y en la implementación de los demás acuerdos. Con nosotros Miguel Ángel Pardo Romero, secretario de Prensa, Propaganda y Publicaciones de FECODE. Profe Miguel, buenos días. Muy buenos días nuevamente. Nuevamente, Karen. Un saludo vital, fraternal y pedagógico. Gracias. Saludo aquí a Paula, nuestra intérprete en lengua de señas, que había omitido, excúsame. Y bueno, creo que tenemos una buena agenda en estos minutos que nos quedan. Así es, Miguel. Cuéntanoslo todo. Bueno, yo creo que esta semana se puso al orden del día, se logró poner al día en el debate nacional, en el centro del debate nacional, el tema de la educación. Yo creo que esto es lo más importante de esta semana, ¿sí? Hace 8 días registramos cómo el paro nacional del magisterio develó el carácter profundamente regresivo del proyecto de ley sobre bonos escolares. Y ahora estamos en el terreno de la discusión sobre el proyecto de ley que fortalece, reafirma el carácter fundamental del derecho a la educación. Y lo que hay que anotar es que ante las diversas manifestaciones de la comunidad educativa y académica para fortalecer el texto del gobierno y convertirlo en un proyecto de ley estatutaria, pues el gobierno reprogramó su radicación, que ya quedó para el próximo martes, y se desarrolla un debate en la cual estuvimos presentes, por ejemplo, en la audiencia pública en la Cámara de Representantes el pasado lunes 4 de septiembre, convocada por nuestro compañero Gabriel Becerra, quien estuvo hace 8 días aquí, en la cual estuvimos en la Cámara todos los sectores, los maestros de la universidad, el rector de la pedagógica, el presidente del sistema universitario educativo, las organizaciones sindicales del sector universitario, estuvo también los estudiantes y estuvimos con la federación, y posteriormente el pasado jueves hubo una reunión entre la dirección del ministerio con la ministra a la cabeza y el comité ejecutivo de FECODE, donde formalizamos nuestras propuestas de modificaciones al proyecto de ley que presentó el gobierno. El compromiso, Karen, del ministerio fue
el de incorporar esas propuestas, ¿sí? Darnos a conocer el texto previo a la radicación, que va a ser, repito, el próximo martes en las horas de la tarde en la Cámara de Representantes. Yo quiero, Karen, resumir y reiterar las principales modificaciones propuestas por FECODE. La primera, toda reforma educativa avanzada debe estar centrada en dos asuntos: financiación estatal y adecuada de la educación, y dos, libertad de cátedra, autonomía, democracia, es decir, todas las libertades académicas que se requiere para que la escuela cumpla con su función social, y es que apropie y genere conocimiento más avanzado para el desarrollo social, y para eso es muy importante, por supuesto, que no haya cortapisas en temas de exponer las diferentes tesis sobre la ciencia, etcétera. El otro punto que insistimos mucho es que el punto de referencia para que sea ley estatutaria no puede ser el artículo 67 de la Constitución, porque fue el problema, no es la solución. Fue el problema porque ese artículo limitó el derecho a la educación solamente a los chicos de 5 a 15 años y de 0 a 9º grado. Y se trata ahora entonces de que todo lo que ha sido, decimos nosotros, la jurisprudencia ganada en las calles y en las cortes sobre que es derecho fundamental para toda la población en todos los niveles, sea invocada en esta ley para así poder contrarrestar el efecto de 30 años que tiene la Constitución del 91 en el artículo 67. El otro aspecto que nosotros insistimos fue el tema fundamentalmente de que deben respetarse, desarrollarse, ir más allá de las conquistas del movimiento pedagógico, especialmente las de la ley 115 del 94, y entonces allí insistimos mucho en los 3 grados de preescolar en los colegios oficiales, insistimos en la educación inclusiva, en la educación rural, en la educación de jóvenes adultos, en una verdadera educación media especializada, ya sea técnica o académica, como dice la ley 115, en el tema de las escuelas normales superiores. Es decir, ahí hicimos una serie de reafirmaciones de lo que ha sido la concepción del movimiento pedagógico sobre eso. Y un cuarto asunto que nos parece clave, que es reafirmar el carácter de derecho versus la insistencia de decir que es un servicio, y los servicios solamente los tienen los que lo pueden pagar, mientras que el derecho debe ser inherente al ser humano. Igualmente hicimos una serie de planteamientos sobre el tema de las condiciones. Allí se citan condiciones, por ejemplo, infraestructura, de bienestar, está muy bien, pero nosotros decimos, necesitamos maestros y maestras en todas las especialidades, muchos más maestros, y resarcir la deuda con los niños de preescolar y de primaria que les han negado, y los de inclusión, el derecho a los maestros de educación física, artística, tecnología, segunda lengua, orientación escolar. Luego la planta y la formación docente y los concursos docentes deben ser parte de considerado, ya sea en el proyecto o ya sea cuando se desarrolle, una vez aprobada la ley, se desarrolle, se reglamente la ley. Entonces, digamos, son como los asuntos centrales, Karen, de lo que fueron parte de los aportes de la federación. Creemos que son muy, pero muy sustanciales, y eso sí nos pone en una verdadera ley estatutaria. Miguel, y sobre la financiación de la educación, ¿qué avances se pueden registrar al respecto? Pero estás muy pilas, ¿no? Apreciada Karen. Bueno, aquí yo creo que hay dos cosas. Actualmente el presupuesto de este año aumentó a 57 billones de pesos para educación completa. Y ya la ministra anunció anoche en el programa de CMDI que el martes, además de radicar el proyecto de ley estatutaria, inicia el debate del presupuesto 2024 en las comisiones económicas. Y ha planteado, la idea es ir a los 70 billones de pesos, y en esta ocasión se va a priorizar la dignificación de la labor pedagógica, tanto en salarios para los maestros, el acceso a la escuela para los niños, y la infraestructura y el bienestar. Creo que ahí hay una claridad sobre para qué se deben destinar esos recursos. Entonces, ya mi ama todo preocupado, ¿y dónde va a salir la plata? Le digo, pues que para eso es la reforma tributaria que se hizo en el gobierno de Petro. Es que para ellos es inconcebible que la reforma se destine a inversión social. Para ellos no les queda claro todavía eso. Bueno, con base en esto,
se pueden cumplir acuerdos, porque yo sé que tú me vas a preguntar, ¿y eso cómo se ven los acuerdos? Entonces, bueno, con base en eso es que se podrán financiar el proceso de ascensos. Por ejemplo, 126.000 maestros que deben ascender del 1278 que está congelado, ¿sí? Y que hay un acuerdo para que sea en este cuatrienio que ese proceso se pueda resolver. Y lo que acordamos de formación docente, es decir, 25.000 apoyos financieros a pregrados, a doctorados, a maestrías, y que va a requerir pues de recursos que para nosotros es clave. Es decir, igualmente para nosotros estos recursos tienen que entonces resolver la premisa que hemos defendido tanto en Renovación. A mayor nivel de formación, la formación es un derecho, no un estímulo. Se materializa el derecho con la financiación estatal, y a mayor nivel de formación, mayor calidad de vida que se sintetiza en un escalafón y en mejores salarios. Y eso es lo que estamos planteando, junto con el tema, por supuesto, de las convalidaciones de título en el exterior, que se ha vuelto también una discusión, el esfuerzo de muchos y muchas, y resulta que no se ha resuelto, y por eso el FECODE ha asumido el tema. Hay un formato para que se diligencie antes del 22 de septiembre de todos los casos, con el propósito de discutir sobre el particular. Entonces, un punto para nosotros clave es lo del próximo año. Y lo otro es el tema estructural, cómo la reforma del sistema de participaciones, cómo vamos a recuperar en 10 o 15 años los 290 billones que nos han quitado. Pues ya nosotros hemos presentado una propuesta. Estuvimos reunidos el jueves con la comisión con la misión de descentralización creada por el gobierno anterior, en la cual nosotros estamos hablando de pasar de canastas per cápita estudiante de 3.4 a precios de 2022 a 11 billones de pesos en 10 años, a precios pues todavía de costo de los dineros del 2022, de 10, 11 millones de pesos por estudiante. Entonces, digamos que estamos en esa discusión, y nosotros decimos, la forma de fortalecer el derecho y fortalecer los territorios es contrariando lo que hizo la Constitución del 91, que dijo las entidades territoriales tienen más responsabilidades, pero no les dio plata. Y después de 10 años les quitó más la plata. Nosotros queremos retornar para que no solamente haya descentralización, sino con qué hacer la descentralización para garantizar los derechos en los territorios. Bueno, como todo esto va a ser también es con movilización. A veces nos dicen, bueno, ¿y qué pasó con los ascensos? Bueno, esto es con plata, y la plata es con movilización. Aprobar el presupuesto en educación y aprobar la reforma a la educación, a la reforma al SGP y el proyecto de ley estatutaria, bueno, ahí están los hechos, pero necesita movilización, y por eso lo que ha dicho nuestro compañero Fabio Arias Giraldo, que es el próximo 27 todas las calles por las reformas sociales y por las transformaciones que requiere la educación. Así es, Miguel, todo este avance del proyecto de ley sobre el derecho fundamental de la educación también ha traído una gran ofensiva de la prensa contra el magisterio, contra la educación. ¿Qué se ha pensado sobre eso? ¿Qué ha pasado? Porque realmente pues ya veníamos de ser estigmatizados. Afortunadamente con el presidente Gustavo Petro, pues se hizo la reivindicación de los sindicatos, entre ellos FECODE, como víctimas también de lo que ha sido el conflicto, pero y ahora con este avance del proyecto de ley, como que no nos dejan quietos. Bueno, no, al contrario, es decir, están completamente aterrados de que se esté hablando de invertir en educación. Aterrados no. Yo digo que es una actitud mezquina propia de estas clases pudientes. Entonces, pero miren que cuando los maestros y maestras, con este poder acá, con estas capacidades de oleadas pedagógicas y académicas, empezamos a desmentir por redes o en la clase o en las rechazadas de bandera, en todas partes, una afirmación que se haga, y nosotros decimos, no es así, es asá. Miren que las cosas se van aclarando. Blue Radio perdió la encuesta, que inició su propia encuesta diciendo sobre los bonos escolares eran o no favorables, eran buenos o no, si la comunidad... Eso estuvo duro. Eso estuvo duro, pero al final, con el paro y con todo el debate nacional que creamos, se ganó. Y anoche, en la entrevista que le hace Yamí a la ministra, él intentó y fracasó en aquello que él pretendió decir, es que para que haya derecho fundamental, la responsabilidad de que sea derecho fundamental es de los maestros. Hágame el favor la intentona que hizo.
Y no tiene nada que ver con leyes, ni con presupuesto, ni con absolutamente nada, sino que por el solo hecho de ser maestro, tiene que garantizar el derecho fundamental. Él intentó, pero fracasó hasta llegar en el colmo del desespero a decir un absurdo, ¿no? Una cosa de descontextualidad es que todos los maestros del sector privado son científicos, dijo el tipo. No, eso que yo creo que el país quedó estupefacto ante la estupidez del señor, no porque no haya los maestros del sector privado no hayan científicos, pero como en el público nos formamos con las universidades, nos formamos tenemos formación científica, por supuesto, y tanto las universidades públicas como privadas tienen científicos. Entonces, pero el tipo sale diciendo, es que en los colegios, la diferencia entre lo privado y lo público es que en los colegios privados hay científicos. Entonces yo creo que el país quedó anodado, y creo que ahí quedó cuando se insiste en una serie de pasar las verdades, las mentiras por verdades, pues llegan tipos de ese prestigio periodístico a tener esos resultados. Creo que el debate lo vamos a ganar. Esta semana FECODE tiene varios eventos internos en las cuales va a tensionar, va a hacer mucho más efectiva todas sus áreas de trabajo, entre ellas las del movimiento pedagógico y entre ellas la de la prensa, que vamos a tener un evento el 14 y 15 de los secretarios de prensa y los equipos de comunicaciones de FECODE y la CUT, y allí para nosotros va a ser muy, pero muy importante este evento, porque vamos a hablar con Patricia Lara, que es de Cambio, vamos a hablar con Ramón Jimeno, reconocido comunicador y libretista, con la gente de las revistas alternativas, de cómo vamos a lograr, además de la razón que tenemos, ganar esta discusión en el campo de las redes y de las comunicaciones frente a la ofensiva del contradictor, que es muy poderoso, impulsado, yo digo, no por las bodegas, sino a veces digo las cloacas de esos bodegueros tuiteros que están todos los días tratando de decir que tener derechos son privilegios, mientras que ellos que tienen privilegios los quieren hacer pasar como derechos hereditarios para toda la vida. Bueno, Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en Encuentro con la Comunidad. Duro está esto, pero seguimos en la lucha, seguimos de pie. La movilización social es la que se encarga de garantizarnos los derechos, reivindicar nuestras luchas. Y bueno. Bueno, pero dos fechas, ¿no, Karen? 27 de septiembre la movilización, 29 de octubre a votar en las elecciones territoriales, en las urnas, a listas del pacto. Así es, Miguel. Bueno, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado en la transmisión hoy de nuestro programa Encuentros Pedagógicos de Renovación Magisterial, a todo el equipo de Renovación Magisterial en Colombia, a nuestro director Jairo Castro Ballesteros, en lengua de señas a Paula Carvajal, y recuerden que todos los sábados nos encontramos de 8:30 de la mañana a 10 de la mañana por Facebook de Renovación Magisterial. Quien les habló, Karen Ortiz. Que tengan un feliz fin de semana. Hasta luego. Renovación Magisterial presentó Encuentros Pedagógicos. Los esperamos el próximo sábado a las 8:30 de la mañana. Gracias por acompañarnos.